Bienvenidos a su sesión número 2 de la materia de Derecho Fiscal, de la licenciatura en Administración y Comercialización. El día de hoy nosotros vamos a terminar la primera parte de nuestro temario, lo que vendría siendo actividad financiera del Estado, y vamos a empezar con la parte de los fundamentos constitucionales de los impuestos. Entonces vamos a ver prácticamente lo que es el paquete económico. Recordaremos nosotros que en nuestra sesión anterior estuvimos viendo que el Estado tiene prácticamente, nuestro país tiene una estructura de 3 poderes, que vendría siendo el poder ejecutivo, legislativo y judicial. El poder ejecutivo prácticamente está representado por el presidente de la República, el poder legislativo está representado por la Cámara de los Diputados y Senadores, y el poder judicial está representada por lo que es la Suprema Corte de Justicia, tribunales electorales, tribunales colegiados y unitarios de circuito y el juzgado de distrito. La Cámara de Diputados, prácticamente nosotros nos vamos a enfocar en este tema a lo que vendría siendo las cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Recordemos que la Cámara de Diputados son aquellos que van a representar al pueblo y la Cámara de Senadores van a ser los que van a representar los diferentes estados. Es importante que nosotros conozcamos un poquito sobre el proceso para formar lo que son las leyes. ¿Cómo empiezan? Todo va a empezar por lo que vendría siendo una iniciativa. Esa iniciativa puede ser lanzada ya sea por alguna de las cámaras o pues simplemente por el presidente de la República, por la parte del Ejecutivo. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa iniciativa tiene que ser pasada por alguna de las cámaras, por la Cámara de ya sea la Diputados o la de Senadores. ¿Qué va a pasar? En materia laboral, mercantil y civil, todo primero la iniciativa va a pasar por los senadores, por el Estado, y posteriormente pasa con los diputados. En materia fiscal es la única que va a pasar primero por los diputados y después por los senadores. ¿Por qué? Porque en materia fiscal van a representar los impuestos que nosotros como pueblo vamos a pagar. Entonces, pues, ¿quiénes son los que representan al pueblo? Pues los diputados. Por eso ellos van a empezar con la parte de los impuestos, en la parte de materia fiscal, y posteriormente se la van a pasar a los senadores. Dependiendo qué materia es la Cámara que va a tener que empezar con la aprobación de esas modificaciones, de esas leyes, de esa iniciativa que se va a hacer presentar a alguna de las cámaras. Por ejemplo, en materia civil o mercantil la inician los senadores. Cuando están de acuerdo los senadores, se la pasan a los diputados. Si los diputados están de acuerdo que se apruebe esa iniciativa, entonces se la van a pasar a la parte de promulgación. Esa promulgación pues la va a hacer precisamente el presidente, ¿ok? Ahora, ¿qué va a pasar? Si la pasan primero con los senadores y los senadores no están de acuerdo, no pasa con los diputados. Tienen que tener mayoría de los senadores para que pase con los diputados. Si los diputados están de acuerdo, se la pasan al presidente, pero si no están de acuerdo, se la regresan a los senadores. Tienen que estar de acuerdo las 2 cámaras para que se la pasen al presidente. No la pueden pasar a promulgación si una de las cámaras no está de acuerdo. Por eso es importante este proceso. En la parte fiscal, ¿qué va a pasar? Primero se la van a pasar a los diputados, esa iniciativa fiscal. Si están de acuerdo los senadores, se la pasan a los... si están de acuerdo los diputados, se la pasan a los senadores. Si están de acuerdo los senadores, se la pasan a promulgación al presidente. Pero si no están de acuerdo los senadores, se la regresan a los diputados para que la vuelvan a corregir y la vuelvan a discutir. Ya que está bien, se la pasan ahora sí a los senadores y los senadores se la podrán pasar a promulgación a lo que es al presidente de la República. Si no están de acuerdo las 2 cámaras, no puede pasar esa iniciativa. Es por eso importante conocer todo este proceso. Para ver, ahora sí que todo lo que tiene que seguir una iniciativa, ya sea de materia fiscal, civil, laboral, mercantil, etcétera. Vuelvo a repetirles, en la parte
civil, mercantil, laboral, todo empieza con los senadores. Solamente la parte fiscal empieza con lo que vendrían siendo los diputados, el proceso para comentar y para poder discutir las diferentes iniciativas o reformas que van a tener nuestras leyes. Por eso es importante que nosotros conozcamos todo ese proceso. Ahora, las cámaras, tenemos las dos partes, que vendría siendo la parte de diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados pues van a ser, precisamente como nosotros habíamos visto, 300 diputados que van a ser electos por votación mayoritaria, y van a ser otros 200 diputados que vendrían siendo electos según el principio de representación proporcional mediante el sistema de listas regionales, votados en circunscripciones plurinominales. Entonces, fíjense, toda la parte de los diputados que tenemos precisamente en esa Cámara. Ahora, en la parte de los senadores solamente, como van a ser los representantes de los diferentes estados, solamente vamos a tener 25 senadores en los diferentes estados, y posteriormente son 32 más. Entonces estamos hablando que vendrían siendo 57 senadores, ¿ok? Muy diferente a lo que nosotros habíamos visto aquí en la parte de los diputados, ¿no? Que los diputados sí son 500. Entonces, aquí solamente son 57, ¿no? ¿Qué requisitos se necesitan para ser diputados? Pues ser ciudadano mexicano por nacimiento, tener 21 años cumplidos el día de la elección, ser originario del estado en que se haga la elección o vecino de él, con residencia efectiva de más de 6 meses anteriores a la fecha de ella, no estar en servicio activo en el estado, en el ejército federal, ni tener mando en policías o gendarmerías rurales en el distrito donde se haga la elección, cuando menos 90 días antes de ella. No ser secretario o subsecretario de Estado ni ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a menos que se separe definitivamente de sus funciones 90 días antes de la elección. Entonces, por eso es importante, o por eso oye que muchas veces se están separando de los cargos unos días antes de las elecciones, para sobre todo para cuando ellos tienen que presentar su registro para poder ser diputados o senadores, tienen que haber renunciado por lo menos 90 días antes de la elección. No ser ministro de algún culto religioso, y la única diferencia entre un diputado y un senador es que para la parte de los senadores piden que tengan 25 años cumplidos el día de la elección, y tendrían los mismos requisitos para los senadores que para los diputados. Ahora, nosotros es importante que repasemos la parte de la doctrina. La doctrina simplemente es el resultado del estudio del derecho llevado a cabo por particulares, y sus conclusiones no pueden ser jurídicamente obligatorias. ¿Por qué? Porque es una interpretación, aun cuando tales conclusiones sean de autores de prestigio, más no son leyes. Por eso es importante que nosotros conozcamos la parte de la doctrina, que simplemente son estudiosos de la parte del derecho y son interpretaciones. Pero sirve de base para interpretar el derecho cuando se descansa en razonamientos que se imponen al criterio judicial, pero no pueden ser invocados para exigir su necesaria observancia. En la parte fiscal es muy importante que nosotros tenemos que hacer interpretaciones totalmente apegadas a lo que nos marca la ley. Por eso es importante que nosotros conozcamos esto de doctrina, porque las doctrinas nada más nos van a ayudar a interpretar lo que dice la ley. Mas, sin embargo, la ley no puede ser cambiada. Si algunas veces nos hemos, al menos he visto algunos casos en los cuales por una coma puede cambiar el sentido de ese artículo. Entonces, nosotros tenemos que hacer un apego, y tenemos que aplicar lo que nos dice exactamente la ley, tal cual. No podemos nosotros hacer alguna interpretación. Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos y veamos las leyes tal cual como vienen los artículos. Y en los artículos, así sea que por una coma cambie el sentido de ese artículo, nosotros tenemos que ser ahora sí que imparciales
y tenemos que aplicar lo que nos dice cada uno de los artículos. Nosotros tenemos que tener una interpretación, lo que se llama una interpretación exacta. No podemos nosotros interpretar de acuerdo a la doctrina. Nosotros tenemos que apegarnos a lo que nos dice la ley y aplicar tal cual nos dice la misma. Por eso es importante que en la parte fiscal conozcamos esta limitante, podríamos decir. Ahora, según la doctrina, el Estado va a tener diferentes tipos de ingresos, lo que vendrían siendo los derivados, que son los que adquiere el Estado por el ejercicio de su soberanía, por la Constitución, por la parte de los tributos, la parte de los ingresos reales del Estado, que van a modificar realmente su patrimonio, y la parte de los ingresos ordinarios, los ingresos que percibe el Estado en forma regular con base a la parte de la ley de ingresos. Ahorita vamos a ver un poquito de esa parte de la ley de ingresos y lo que vendría siendo la parte de la Constitución. Nosotros tenemos, fíjense que les había comentado, de acuerdo a nuestra pirámide constitucional, con nuestra Carta Magna, es precisamente la Constitución. La Constitución nos va a decir que es, en su artículo 31, fracción cuarta, es obligación de los mexicanos contribuir con el gasto público, ya sea para los distritos, para el Estado, para los municipios, etcétera. Entonces, por eso es importante que en esta parte nos dicen los derivados, los que van a derivarse de lo que nos está marcando la Constitución, que vendría siendo los ingresos generales. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles vendrían siendo? Los derivados son todos los ingresos, ¿no? Los ingresos que en teoría la Constitución nos estaría marcando. Posteriormente tenemos los ingresos reales del Estado, los que realmente se están cobrando. Es decir, nosotros tenemos, por la parte de la Constitución, que tenemos que pagar contribuciones. ¿Cuáles? Pues todas las contribuciones. Y esas contribuciones nosotros las vamos a encontrar precisamente en la ley de ingresos. Esa ley de ingresos nos las van a dividir las diferentes tipos de contribuciones que nosotros tenemos que pagar. Ahora, pero todas esas contribuciones muchas veces, por alguna o por otras circunstancias, no son las que cobre el Estado. Entonces, puede ser por algunos contribuyentes morosos, por algunas personas que no cumplen con sus impuestos, y muchas veces no está realmente pagando lo que debe de pagar de impuestos a algunas otras personas. Entonces, por eso decimos que son ingresos reales, porque son los que realmente van a entrar en dinero al Estado. Tenemos otro tipo de ingresos que son los ingresos ordinarios. Esos ingresos ordinarios son los que el Estado presupuesta cobrar, es decir, él hace su planeación también en el mes de septiembre o de diciembre, según sea el caso, va a hacer su planeación y va a decir, no, pues el próximo año voy a cobrar tanto y tanto y tanto y tanto de contribuciones. En estas partes, ¿no? En este renglón, precisamente en este otro. Entonces van a hacer su diferente planeación de los ingresos que va a cobrar el Estado. A eso nosotros lo conocemos como la ley de ingresos, donde va a decir, pues de contribuciones de seguridad social voy a cobrar 10 millones de pesos. Por impuesto sobre la renta voy a cobrar 8 millones de pesos. Por impuesto del IETU voy a cobrar 10 millones de pesos. Entonces hace toda su planeación y eso lo conocemos como la ley de ingresos. Ahora, como les dije, no toda esa planeación muchas veces se hace efectiva. Entonces, ¿por qué? Porque hay algunos contribuyentes que no pagan sus impuestos, que no les gusta pagar y tratan de estar evadiendo el fisco de una forma o de otra. Entonces, por eso se llaman los ingresos reales. ¿Ok? Como yo les comentaba, esta es una clasificación de acuerdo a la doctrina, de acuerdo a algún autor, pero tenemos lo que vendrían siendo los ingresos de acuerdo al Código Fiscal de la Federación. En su artículo 2, las contribuciones nos las clasifican en 4, que después lo vamos a ver a mayor detalle. Primero vendrían siendo los impuestos, que es el impuesto sobre la renta, el impuesto del ICR, el impuesto del IETU, etcétera. Tenemos lo que son las contribuciones de mejora, es decir, si me cambian la banqueta de mi casa,
ahí afuera, yo tengo que pagar algo mejor, una contribución, porque me están mejorando la banqueta de mi casa, entonces vendría siendo una contribución de mejora. Si pasan y me van a cambiar el alumbrado de toda mi calle, de toda mi colonia, a lo mejor yo tengo que pagar una contribución. Si me tienen que desasolvar las coladeras, a lo mejor yo tengo que pagar una contribución. Eso es una contribución de mejora. ¿Por qué? Porque van a mejorar la situación que yo actualmente tengo, ¿no? Tengo otra que vendría siendo aportaciones de seguridad social, que vendría siendo el pago del seguro social, del ISSSTE, del Infonavit, etcétera. Esas son aportaciones que tiene que hacer el patrón porque tiene trabajadores a su cargo. Y tenemos lo que son los derechos y aprovechamientos. Los derechos son los pagos que yo tengo que hacer por hacer uso de algunos servicios del Estado, como por ejemplo tengo que ir al registro civil y sacar un acta de matrimonio, tener una constancia de un acta de nacimiento. Todo eso hago uso de los servicios del Estado, entonces esos serían mis derechos. Y mis aprovechamientos vendrían siendo el pago de de las multas, de los recargos. Esos son los aprovechamientos, los pagos que tengo que hacer por no haber cumplido con mis contribuciones a tiempo. Entonces todo eso es lo que el Estado estaría cobrando de una forma o de otra. Ahora, eso vendría siendo la parte de los ingresos. De acuerdo al Código Fiscal de la Federación, los ingresos los estarían clasificando de esta forma. Ahora, en el parte del presupuesto de egresos. El presupuesto de egresos, como yo les había comentado, Hacienda va primero a planear de qué forma va a planear todo su gasto del próximo año. Entonces va a decir, no, pues para el programa Oportunidades voy a gastar esto. Para el sueldos y salarios voy a gastar esto. Para publicidad y promoción tengo este gasto. Para todo, primero va a tener que tener todos sus gastos. O sea, primero va a hacer todo lo que vendrían siendo sus gastos, todo, sus gastos. Entonces, con eso va a hacer lo que es una propuesta de su planeación de todo lo que va a gastar. Y eso es una planeación. Ya cuando lo tiene autorizado ese plan de todos esos gastos, se llama presupuesto de egresos. Ese presupuesto de egresos lo va a tener que seguir el próximo año. Y va a decir, no, pues yo me tenía que gastar 1,000 pesos en sueldos. Y pues tengo que checar, hay una secretaría especialmente dedicada a checar que ese presupuesto se vaya cumpliendo en cada uno de los renglones. ¿Ok? Recuerden que el Estado va a seguir lo que es un presupuesto base cero, en donde va a detallar cada uno de sus egresos, renglón por renglón, y es como hacer una contabilidad en chiquito. Esa contabilidad en chiquitos van a hacer una lista de todos sus egresos, de todas las partidas con las cuales va a gastar el Estado. Y posteriormente, recuerden que yo les había comentado que ya tienen todo su gasto. Entonces, ahora sí, ya que tienen todo su gasto, ahora sí van a buscar cómo van a cubrir ese gasto, cómo van a hacer para cubrir el egreso que tienen. Primero ven en qué van a gastar y después cómo van a cubrir ese gasto. Entonces, ese presupuesto de egresos con todo lo que va a gastar el Estado para el próximo año. ¿Y cómo van a hacer eso? Precisamente, este es todo un plan de la parte de egresos y este es todo un plan de la parte de ingresos. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues va a ser muy sencillo. La encargada de hacer toda esta planeación es precisamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Y qué va a hacer? Pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público va a ver cómo va a cubrirse este presupuesto de egresos y ese presupuesto de ingresos. Y va a ser lo que nosotros conocemos como un paquete económico. ¿Qué es ese paquete económico? Pues va a ser una iniciativa de la ley de ingresos, ¿sí? Esa iniciativa va a contener cómo va a cobrar la parte de los impuestos y va a ser
pues ahora sí como dice, ¿no? Un proyecto del presupuesto de egresos. Ajá. Ya cuando lo tienen aprobado, esto se convierte en la ley de ingresos del próximo año y esto se convierte en el presupuesto de egresos del próximo año. Como es esto para el próximo año, esto lo tienen que tener autorizado a más tardar el 31 de diciembre. ¿Qué va a presentar Hacienda? Pues Hacienda va a presentar la iniciativa de la ley de ingresos, va a presentar su presupuesto, su proyecto del presupuesto de egresos, y va a mostrar también un estudio para ver cómo está la situación del país, para justificar esos ingresos que va a cobrar y ver cuáles van a ser los planes que tiene para gastar todos esos ingresos. Entonces va a hacer un estudio de la situación económica del país para justificar precisamente este paquete económico. Este paquete económico, aparte de la iniciativa de la ley de ingresos, del presupuesto o del proyecto del presupuesto de egresos y del estudio, si requieren algunas reformas de leyes o de algunas iniciativas, algunas modificaciones o inclusive la creación de nuevas leyes, pues también la tiene que anexar. Entonces esas 4 partecitas las va a englobar en lo que nosotros conocemos como el paquete de egresos. Ahora, es muy importante en lo que es el paquete económico, es muy importante que muchas veces pues no hay reformas de leyes, no necesitan reformar las leyes o no necesitan crearse una ley. Entonces, si no necesita crearse o modificarse algunas leyes, entonces pues la parte de las modificaciones o la creación de nuevas leyes, pues no la incluimos. Entonces muchas veces ese paquete económico solamente está compuesto por 3 partes, lo que es el presupuesto, el proyecto del presupuesto de egresos, la iniciativa de la ley de ingresos y lo que vendría siendo los criterios generales de la política económica, que es el estudio de ver cómo está precisamente nuestro país y justificar nuestros ingresos y justificar en qué lo voy a gastar. Ahora, ¿quién va a hacer todo esto? Como les comentaba, este paquete económico, la responsable va a ser la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en combinación con lo que vendría siendo la Secretaría de los Derechos Humanos. Entonces, ¿qué va a hacer todo eso? Prácticamente la responsable es Hacienda. Hacienda va a hacer este paquete a nivel federal, pero también, a nivel país, pero también Hacienda pues necesita información para hacer todo este paquete. ¿De quién va a obtener esa información? Pues esa información la va a obtener de las diferentes secretarías de Estado a nivel país y de las diferentes secretarías de finanzas, de las secretarías locales, ¿no? ¿Sí? De cada estado. Y esas secretarías locales, ¿de dónde lo van a encontrar? Pues de las diferentes delegaciones o municipios van a obtener la información. Entonces, estas se lo van a dar las diferentes delegaciones o municipios que tenga el estado que se trate. Cada una va a hacer su paquete o su paquete de ya sea a nivel local, a nivel regional, y ya después se lo van a subir a nivel local. Cada estado va a tener su paquete a nivel local. Ya cuando tienen todo su paquete integrado a nivel local, entonces, ¿qué va a pasar? Se lo van a pasar a la Secretaría de Hacienda y Secretaría de Hacienda, junto con el paquete o con el presupuesto de las diferentes secretarías, va a juntarlo todo en un paquete económico a nivel federal. Ese paquete económico se lo van a entregar precisamente a la Cámara de Diputados. ¿Para qué? Para que lo discuta, para que lo comente, para que lo apruebe y posteriormente ellos se lo tienen que pasar a la Cámara de Senadores.
sobre todo la ley de ingresos. Ajá, la Cámara de Diputados solamente lo que va a autorizar es el presupuesto de egresos y ya con eso pues ya se lo pasan al presidente para que lo promulgue. Pero la ley de ingresos sí tiene que pasar por los dos para que posteriormente se la pasen al presidente para que la promulgue. Y todo esto, fíjense, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se la tiene que entregar a la Cámara de Diputados en los meses de septiembre para que tenga la Cámara de Diputados lo que es septiembre, octubre, noviembre y pues ya con eso que la apruebe. Cuando toca tiempo de elecciones, pues lógicamente, sobre todo cuando estamos cambiando diputados, pues en septiembre no hay diputados, o sea, están los diputados de la parte anterior, ¿no? De la época anterior, entonces pues ellos no pueden recibir algo que ya no van a trabajar. Entonces, cuando no hay diputados o cuando toca elección de diputados, entonces tendrá que esperarse la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para entregársela a los diputados en diciembre, después de que hayan tomado el cargo. Después del 1 de diciembre se la van a pasar, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le pasa el paquete económico a la Cámara de Diputados para que la Cámara de Diputados tenga todo el mes de diciembre para autorizada y a más tardar el 31 de diciembre tendrán para poderla, ahora sí que el presupuesto, pasárselo al Ejecutivo, pasárselo al presidente, perdón, y lo que es la ley de ingresos se la tendrán, ya que está autorizada, se la podrán pasar a los senadores. Por eso muchas veces cuando ustedes visualizan el canal del Congreso de la Unión, en los días 31 de diciembre, cuando tocan elecciones, en ocasiones podrán observar a los diputados que están brindando, ahora sí que autorizando o comentando o viendo lo que es el paquete económico. ¿Por qué? Porque tiene que estar sí o sí autorizado ese paquete económico a más tardar el 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque va a entrar en vigencia el próximo año. Ahora, como yo les había comentado, ¿quién va a elaborar este paquete económico? Pues el Poder Legislativo, el Judicial, el IFE, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, envían al Ejecutivo su propuesta del presupuesto. Las dependencias, entidades del Poder Ejecutivo se elaboran sus presupuestos correspondientes. Todo eso, fíjense, lo estamos teniendo aquí. ¿Quién lo está haciendo? Pues las diferentes secretarías, las diferentes a nivel local, están haciendo precisamente su paquete a nivel local, las diferentes dependencias. Y se lo van a pasar a lo que es el Ejecutivo Federal. Va a integrar todo, precisamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y ya cuando lo tenga el paquete económico se lo van a entregar a la Cámara de Diputados. Aquí dice a más tardar el 15 de noviembre de cada año, pero modificaron este artículo y ahora es en el mes de septiembre. O hasta el 15 de diciembre, cuando se trate de una nueva administración. ¿Por qué? Porque la nueva administración entra el 1 de diciembre. Entonces, ya después, una vez recibido el proyecto, lo va a revisar la Cámara de Diputados, lo examina, lo discute, lo aprueba, ¿sí? Y posteriormente, pues dicen que inclusive se podrán extender hasta el 31 de diciembre, para que pueda entrar en vigor el 1 de enero. Por eso es muy importante que sí o sí se termine el 31 de diciembre, ¿no? Aunque estén brindando los diputados ahí en la Cámara, pero tiene que estar aprobado. Ahora, ¿qué criterios se van a seguir en la parte de política económica? Pues precisamente en todo este paquete económico se tiene que seguir las estrategias y los objetivos que se van a seguir en toda la política económica de nuestro país y las metas que se van a tener que lograr. ¿Por qué? Porque aquí nos va a decir todo lo que van a gastar y en qué van a gastar. Por eso es sumamente importante que nosotros nos enteremos en el paquete económico cuáles van a ser los proyectos y las perspectivas que va a seguir el Estado para el próximo año. Con la parte de los ingresos, nosotros nos vamos a enterar precisamente de cuáles van a ser las percepciones y cuáles van a ser cada uno de los conceptos que nos va a cobrar el fisco, sobre todo para enterarnos de cuáles van a ser los nuevos impuestos que nosotros vamos a tener que pagar.
¿sí? Para que esos impuestos, pues ahora sí que en qué los va a ocupar Hacienda, ¿no? Pero más que nada para enterarnos cuáles son los impuestos que ahora nos estarían cobrando para el próximo año. El presupuesto de egreso, como yo les había comentado, es una parte en donde nos van a decir el gobierno qué erogaciones son las que va a realizar para el próximo año, ¿sí? Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año. Y eso nada más va a ser, como les había comentado, solamente para la Cámara de Diputados. Ellos van a autorizar precisamente en qué se va a gastar todo el gasto del próximo año. Fíjense cómo tenemos aquí la parte de la ley de ingresos. La ley de ingresos está dividida prácticamente en cuatro partes: diferimiento de pagos, endeudamientos, entidades de control directo presupuestal y la parte de gobierno federal, que vendrían siendo los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, que es lo que yo les había comentado. La parte del gobierno federal es prácticamente lo que va a cobrar el gobierno por todos los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos que tiene el Estado. Por la parte de control directo presupuestal, fíjense cómo es una partecita mucho más chiquita. Endeudamiento por la parte de deuda puede ser muy poquita, y diferimiento de pago, que vendría siendo algunas negociaciones que puede tener porque está negociando la deuda que tiene con el exterior, que es sumamente pequeño, ¿no? Esa parte de diferimiento de pagos. Lo que va a obtener mayor ingresos vendría siendo la parte de todas las contribuciones que el Estado nos va a cobrar a nosotros como contribuyentes. Fíjense cómo en la parte del gasto tienen dividido en gasto no programable y en gasto programable. En gasto no programable tenemos la parte de los costos financieros, las participaciones y las ADEFAS. Y en gasto programable tenemos toda la parte de la administración pública central y los organismos y empresas paraestatales. ¿Cuál es el presupuesto de egresos? Va a seguir diferentes puntos, podríamos decir. ¿Por qué? Porque nos va a marcar como meta cuáles van a ser los objetivos de la política económica. Nos va, ahora sí que como dicen, ¿no? Nosotros si vamos a gastar en tanto, con eso nos van a decir en qué vamos a cobrar, ¿sí? Tenemos que cubrir todos los gastos, sí o sí, o sea, tenemos que quedar cero, ¿no? O sea, tampoco el Estado no busca tener una ganancia, ni mucho menos una pérdida, entonces nosotros tenemos que tener cero. Es decir, si todos los gastos que va a hacer el Estado, tiene que tenerse un ingreso para cubrir todos esos gastos, ya sea por lo que vendría siendo, que es lo que vimos aquí, ¿no? Ya sea por todas las contribuciones que va a hacer que va a cobrar el gobierno federal, o ya sea por la parte de endeudamiento, pero tiene que quedar, como aquí dice, ¿no? En su gráfica, están ceros, fíjense, tanto el ingreso como el gasto están al mismo nivel. El gasto no programable son los intereses, las participaciones federales y las ADEFAS. Y el gasto programable vendría siendo todo lo que va a gastar el Estado dentro de todo su sistema, dentro de toda su administración pública y dentro de todos sus organismos y empresas paraestatales. Eso vendría siendo el gasto programable. Fíjense, el gasto neto presupuestario, también nosotros el gasto neto presupuestario lo podemos dividir. Aquí está un poquito más detallado la parte programable y no programable. La parte programable la podemos dividir en parte primaria, fíjense, que vendría siendo los servicios personales, que serían estos, ¿no? El programable, que es toda la administración del Estado, lo vamos a dividir en servicios personales, que son todos los sueldos y salarios, materiales y suministros que van a necesitar las diferentes dependencias del gobierno, servicios generales, inversión, transferencias y otras erogaciones. En la parte de no programable, que vendría siendo esto, que es menor, la parte de no programable la podemos dividir en dos partes, el primario y el costo financiero. El primario vendría siendo las participaciones federales que va a dar precisamente el Estado a cada uno de los estados que va a tener todo nuestro pueblo. Y el costo financiero, que van a ser precisamente el pago de los intereses y los programas de apoyo a deudores y saneamiento financiero, lo que son los famosos rescates financieros de la banca. Entonces ahí tenemos todo lo que es la parte no programable, ¿no? Si se fijan, aunque la parte no programable es más pequeña,
fíjense, es mucho mayor la parte del gasto programable. También el gasto no programable lo podemos dividir en la parte financiera y en la parte primaria. El gasto público también se puede clasificar por su naturaleza en funcional, económico y administrativo. ¿Qué necesitamos para que el Estado funcione? ¿Qué necesitamos para que se vea cómo está trabajando dentro del Estado? ¿Y qué necesitamos para que tenga una buena administración el Estado? En la parte económica, como aquí habíamos visto, el gasto, ¿sí? El gasto público en la parte económica identifica cada renglón del gasto según su naturaleza económica y objeto en corriente y capital. Esta distribución permite medir la influencia que ejerce el gasto público sobre la economía. La parte funcional agrupa las erogaciones de acuerdo con el destino de los recursos en 4 funciones básicas: la gestión gubernamental, la parte de desarrollo social, la parte productiva y las erogaciones para el servicio de la deuda pública y las participaciones en entidades federativas y municipios, que son las famosas ADEFAS. Y la parte administrativa ordena el presupuesto de egreso a través de la asignación institucional de gastos por cada entidad de la administración pública, o sea, es asignar una parte de los recursos que tiene el Estado para ver cómo, para que funcione cada una de sus entidades. La parte funcional es para que esos trabajen los diferentes programas, ¿no?, para el gobierno, y la parte económica es distribuir prácticamente el gasto según la parte económica del país. Y aquí tenemos precisamente esas 3 partes más divididas todavía. El gasto público en la parte económica, como les había comentado, podemos dividirla en gasto corriente y de capital. En la parte funcional nosotros la podemos dividir en gestión gubernamental, desarrollo social, desarrollo productivo y servicio de la deuda pública y participaciones de estados y municipios. Y la parte administrativa, ahí tenemos los diferentes poderes legislativo y judicial, el IFE, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las dependencias del Ejecutivo y organismos y empresas paraestatales. Ahí tenemos cómo podemos dividir prácticamente el gasto público en 3 partes. ¿Sí? En lugar de ponerlo en programable y no programable, nosotros lo podemos dividir según la función que tiene el Estado, en económica, funcional o administrativa. La ley de ingresos también nosotros la podemos dividir en diferentes partes. Fíjense, aquí tenemos otra división mucho más completa, que fue lo que yo les encontré, donde nosotros podemos dividir la ley de ingresos en impuestos, en tributarios y no tributarios, en petroleros y no petroleros e institucionales. Entonces, fíjense, la parte de tributarios, ahí tenemos la parte tributarios, ahí tenemos toda la parte de los impuestos. Los no tributarios, pues ahí tenemos, ¿no?, lo que vendría siendo el gobierno federal, los organismos empresarios y empresas, lo que es Pemex y el resto, etcétera. Petróleos y no petroleros. La parte de petroleros, ahí tenemos nuevamente la parte de los impuestos, y los no petroleros vendría siendo la parte tributaria de todo lo que no vendría siendo del petróleo. E institucionales, la parte de los ingresos, nosotros lo podemos dividir en gobierno y gobierno, que serían petroleros y no petroleros, y organismos y empresas paraestatales. Entonces, fíjense, esta es otra clasificación de la ley de ingresos. Prácticamente nosotros aquí tenemos la ley de ingresos, cuando nosotros la consultamos está dividida. Ahí tenemos en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejora, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos derivados de financiamientos y otros ingresos, que prácticamente esa primera columna está acorde a lo que es el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación. Pero eso también, esa ley de ingresos también la podemos dividir en tributarios y no tributarios, y precisamente ahí están los tributarios, que vendrían siendo toda la parte de los impuestos, y no tributarios, lo que vendrían siendo los ingresos que vienen de la parte que les toca de toda la parte federal, todo lo que va a cobrar el Estado, una partecita se las va a dar a los diferentes estados.
Esos vendrían siendo los no tributarios, porque es la partida que les toca a cada estado de todo el presupuesto federal que tiene el país. Tenemos también los petroleros y no petroleros, y ahí tenemos dentro de los no petroleros tributarios y no tributarios. Y la parte institucional, que vendría siendo gobierno federal, que sería petroleros, no petroleros, y organismos y empresas paraestatales, que ahí están todos los ingresos referentes a las empresas paraestatales. Como ven, todo eso nosotros estuvimos desglosando de una forma o de otra la parte del presupuesto de egresos y el presupuesto de egresos del gobierno, tanto federal como unas partecitas que vendrían siendo locales. No me queda más que invitarlos para que ustedes puedan resolver los reactivos correspondientes a esta sesión y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.